Ya el gordo del fantasma, el que era fantasma, una foto que para encontrarla habría que ir a centros espiritistas, ya tiene rostro el testigo clave del Ministerio Público. Porque en República Dominicana hay gente que va presa y hay gente que siempre sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Hay nombres que aparecen una y otra vez en los expedientes más grandes de corrupción del país. Dos de los escándalos más grandes de corrupción administrativa de los últimos años, entiéndase, dos expedientes distintos, dos épocas distintas, un mismo nombre flotando entre las páginas. Ese rostro que ven ustedes en sus pantallas es el rostro de José Pablo Ortiz Giraldes. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué aparece cobrando sobornos, administrando esquemas ilegales, moviendo millones y aún así está libre en la calle? No estamos hablando de un simple testigo. Estamos hablando de un operador clave, según el Ministerio Público, de un engranaje central del sistema. Y la pregunta inevitable que hay que hacerle y hacerse es, ¿estamos ante un colaborador eficaz o ante un testigo profesional del poder? Porque cuando un mismo personaje, como el señor José Pablo Ortiz Giraldes, aparece en dos grandes tramas criminales, como lo es el caso Calamar y el caso de Senasa, cuando cobra, optimiza, recauda y distribuye, y aún así es perdonado una y otra vez. Ahí la justicia deja de parecer justicia y empieza a parecer negociación. Uno tiene que preguntarse, ¿quién es que protege a ese señor? ¿A quién protege él con el silencio selectivo? ¿Y hasta cuándo el Ministerio Público va a seguir en las negociaciones? Ese señor, José Pablo Ortiz Giraldes, el testigo clave del caso Senasa, también aparece en el expediente de la Operación Calamar. La Operación Calamar que involucra a Donald Guerrero, a José Ramón Peralta y a Gonzalo Castillo. Tres tulpenes del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, involucra a los casos de corrupción del PLD y también del PRM. Señores, ese señor pasó, según el Ministerio Público, de administrar un restaurante en la zona colonial a manejar esquemas de cobros ilegales en la Operación Calamar a través de un software fantasma. Según el Ministerio Público, sobornos sistemáticos y contratos públicos millonarios, según el expediente de la Operación Calamar y el Ministerio Público. Un hombre que, según su propio interrogatorio, al que tuvo acceso una periodista del periódico Listín Diario, al quien le damos el crédito, cobraba en efectivo, sin recibos, sin facturas, sin llamadas previas. La gente, según resalta la nota editorial en el periódico Listín Diario, la gente, dice él, venía sola a pagar sin él tener que llamarle. Curioso, en un país donde nadie paga impuestos sin protestar, pero sí pagaban sobornos puntualmente con el tema de las bancas de lotería, que ese es el caso que vincula a Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo en la Operación Calamar. Y en Senasa
Según el Ministerio Público, el testigo clave era quien iba a cobrar los sobornos. Cobraban comisiones ilegales, contratos amañados según el Ministerio Público, y cuando iba a cobrar, él le daba el 90% a Santiago Jacín y el 10% de comisión era para él por la gestión. Ahora, una persona que ya tenía antecedentes en la Operación Calamar y ahora aparece en el caso Senasa, 2 veces testigo, 2 veces perdonado, 2 veces imprescindible para el Ministerio Público. Entonces, uno con sentido común, pues ya esto es sentido común, uno se pregunta, eso ya está narrado por él mismo. La verdadera pregunta es, ¿dónde está el límite del perdón judicial? ¿En qué punto el colaborador se convierte en cómplice protegido del Ministerio Público? Porque cuando la justicia empieza a premiar a quien delinque mejor, pues yo quiero que el mensaje es totalmente desafortunado y más que desafortunado, devastador. José Pablo Ortiz Giraldez no llegó a este esquema por casualidad. Según relata, llegó por amistad, por confianza, por contactos. Todo comienza, según su propio relato, en la Operación Calamar con Fernando Crisóstomo, otro delator del caso Calamar, quien, según él y su relato, frecuentaba su restaurante desde el 2016. Porque ahí no hay ideología, no hay partido, ahí lo que hay es negocio. Le proponen entrar a un proyecto técnico que era tener un software para unificar el sistema de cobros de la banca de lotería y deportivas en la gestión de Danilo Medina del 2016 al 2020. Eso sonaba moderno, legal, no era legal. La idea era simple, según el esquema en la Operación Calamar, identificar todas las bancas, las legales, las ilegales declaradas, las ilegales no declaradas y las nuevas. Y cada una tenía que ir a cobrarle. Y cobraba 3.500 por banca, en efectivo mensual, sin licitación, según el testimonio, sin contrato, sin respaldo legal. Todo esto está contenido en el editorial que sale en el periódico Listín Diario, hablando de la doble participación de José Pablo Giraldez, tanto en el caso Senasa como en la Operación Calamar. Ahora, y José Pablo Ortiz Giraldez era el hombre rígido, el que imponía la disciplina y el que hacía que la gente pagara sin chistar. ¿Quién lo respaldaba? Según se habla de que contaba con el respaldo supuestamente del Ministerio de Hacienda, de viceministros. Contaba con el respaldo supuestamente de empleados con acceso a información privilegiada. O sea, eso no era improvisación. Eso era un sistema paralelo de recaudación. Y ahí entonces sale la Operación Calamar. Y aún así, cuando explota el caso Calamar, José Pablo Ortiz Giraldez no cae. ¿Por qué no cayó? Bueno, porque habló, porque confesó, porque se convirtió también en pieza clave en la Operación Calamar, en testigo. Me va tomando el hilo.
Entonces, hay un nombre que se destaca entre los pagos. Aparece la lotería conocida como loteca. Se habla de 2.5 millones, luego 4 millones y luego pagos mensuales en esos montos. Y en un solo mes, según relata la nota editorial del periódico Listín Diario, supuestamente José Pablo Ortiz Giraldes admitió haber entregado 14 millones en efectivo en un solo mes. ¿Y usted sabe lo que son 14 millones de pesos en efectivo? ¿Quién los cuenta? ¿Quién los guarda? ¿Quién los transporta? Y lo grotesco viene ahora, Por este trabajo, él cobraba 200,000 pesos al mes. Y luego, según relata la nota, exigió 500,000 mensual. Y en una se regó y dijo, si no me pagan, no trabajo. Y se lo pagaron. Pero ojo, había gente que no pagaba como quiera. Había gente que no pagaba. Esa era la trama que había. Esa era la trama que había. Supuestamente también el esquema comienza a romperse cuando entra en escena un nombre conocido. Supuestamente se habla de Sergio Moya de la Cruz, alias Gori, diputado del Partido Revolucionario Moderno. Según Ortiz, y según relata la nota del periódico Listín Diario, Gori pagaba por sus bancas ilegales y por máquinas ilegales, según reseña la nota. Pero algo salió mal. Una llamada telefónica, presión, conflicto, y entonces apareció una excusa perfecta, una enfermedad. Dice José Pablo Ortiz Giraldes que le explotó un divertículo, dijo. 7 días en cuidados intensivos, 10 días hospitalizado y luego entonces tuvo que retirarse del negocio después del conflicto que tuvo supuestamente con el diputado Gori Moya. ¿Casualidad? ¿Oportuna salida? ¿O simplemente supo cuándo bajarse del barco? No lo sé. Porque cuando un esquema cambia, cuando la licitación del software es manipulada supuestamente por Marcial Guerrero, y cuando Fernando Crisóstomo, que aparecen mencionados ahí también, se siente traicionado, entonces José Pablo Ortiz se va. Esa es la participación de ese señor en el caso Calamar. Ahora, el Ministerio Público afirma que José Pablo Ortiz Giraldes era la persona clave en el cobro de sobornos en el caso Senasa. Señores, se habla de que era amigo de 30 años de Santiago Jacín. El esquema era simple: contratos a cambio de comisiones. 90-10. 90 para Jacín y 10% para Ortiz, según relata incluso el mismo expediente de la operación del caso Senasa. Y ese es el testigo estrella. Yo pienso que la lucha contra la corrupción no puede depender de los mismos nombres de siempre. No puede haber ciudadanos de primera presos sin acuerdos y ciudadanos intocables solo porque colaboran, o vamos a decirlo como dirían en mi barrio, porque chivatean. Porque cuando el pueblo ve que el que roba millones negocia y el que roba poco va preso, hay un mensaje totalmente equivocado y desafortunado, y la justicia cada día más va perdiendo credibilidad.
Este caso no es solo sobre José Pablo Ortiz Giraldes, que ahora tiene rostro, es sobre qué tipo de justicia nosotros nos merecemos. Esa es la realidad de lo que se está viviendo en este país. Esa es la triste realidad que estamos viviendo en República Dominicana. Eso es solo para que usted vea un poquito cómo las circunstancias en República Dominicana cambian de un momento a otro. Que hay mucha gente que cree que las cosas no se saben, que nunca nadie se va a descubrir, pero todo se sabe. Todo se sabe. Señores, gracias a todos ustedes por la gentileza de su sintonía. Si es la primera vez que ustedes conectan con nosotros en Líderes al Minuto, por favor, suscríbanse, activen la campanita para que puedan recibir más actualizaciones cada vez que nosotros subamos un video como este o estemos en vivo. Gracias a todos los que nos están apoyando con su like, con su comentario. Comparta este contenido. Si le ha servido y le ha edificado la información que hemos compartido con ustedes, por favor, compártala. De esta forma, crecemos como cada día estamos creciendo. Gracias a todos ustedes. Señores, nos vemos en el siguiente video, claro está. Si Dios, usted y yo lo queremos. Desearles una feliz Navidad y un próspero año 2026. Que la paz, la misericordia, la gracia de Dios esté en cada uno de ustedes. Que su familia tenga paz, tengan tranquilidad. Que Dios prospere sus caminos y que todo les surja para bien en este nuevo y venturoso 2026. Y que sigamos poniendo el país en las manos de Dios, porque ese es el único que no nos va a dejar caer si nos agarramos de él. Gracias a todos ustedes por apoyarnos durante este año 2025 y esperemos verle y que se cuiden y nos juntemos en el 2026. Claro está, si Dios, usted y yo lo queremos. Feliz Navidad y próspero año 2026. Dios, patria y libertad para todos. Que Dios los bendiga grandemente a usted y a todos los suyos. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que tembló el heroísmo viril. Mas que estrella la incógnita y flama, siempre altiva la frente alzará, que si fueren mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó.
vicisitud, inconsulto caudillo, de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se dio en Capotillo la bandera de fuego nuclear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Qué santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir.